Tal como les anunciamos antes de la pausa, bueno, estamos en el mes de marzo, mes de la mujer, y aprovechamos a recibir aquí en BTV Noticias a Mónica Xavier, la doctora Mónica Xavier, directora de InMujeres, flamante directora de InMujeres. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto, gracias por la invitación. Sí, estos 5 años que no fui reelecta, estaba de militante de base, lo que uno es en la vida. Así que en mi comité de base por el Frente Amplio, en mi centro socialista por el Partido Socialista, ahí me dediqué a militar y además tenía varias invitaciones en la región, porque, claro, bueno, tantos años... Hablando de eso, después ya vamos a hablar del tema de mujeres y eso. A veces uno está en la vorágine. Vos fuiste una mujer en su momento de alto perfil, llamada a grandes cosas, muy señalada a la interna del Frente Amplio, digo, señalada en el buen sentido, ¿no? De decir, che, Mónica es un activo importante que tenemos. Y de buenas a primeras te tocó 5 años salir de la palestra pública, salir del Parlamento, salir de cargos del gobierno. Y a veces no es tan fácil, cuando uno viene en una carrera política, hacer el parate. Estos 5 años, a Mónica Xavier, persona, ¿la removieron en algo? ¿Le hicieron ver las cosas distintas? Bueno, primero que nada lo disfruté, porque como te iba a decir, no solo la tarea de base es buena, hay que trabajar para ver desde otro ángulo las cosas, sino que también tuve mucha actividad regional, con temas que me importaban, como el tema internacional, la integración en la región, los estados de bienestar en las Américas. Entonces eso me supuso mantenerme muy activa en ese tipo de actividades. Y bueno, fue un refresh, fue un cambio interesante. No sé si hubiera sido de igual manera un periodo más que, en principio, bueno, en la medida en que uno se postula, aspira a salir, pero... ¿Sentí que te hizo bien entonces? Sí, sí. También creo que hay necesidad de una renovación generacional en el frente, en los partidos, y bueno, hay momentos en los que capaz que se corre mucho y otros momentos en los que diferentes generaciones empiezan a convivir de alguna manera porque hay importante experiencia también a transmitir, ¿no? Hay necesidad de las dos cosas. Así que en el gabinete tenemos una integrante, una directora del INJU de 23 años y yo, y hacemos el promedio. la tabla del medio. Y cuando recibiste la convocatoria, no sé si te habrá llamado el propio Ors o alguien de su equipo, para InMujeres, ¿sentiste que era algo, lo que querías? Bueno, yo no estaba esperando nada, pensaba que seguía en esa actividad que, como te digo, era buena, me sentía bien. Me llamó Gonzalo Sibila y me dijo, necesito a alguien con espalda política para el Instituto de las Mujeres. Quiero que se jerarquice el Instituto de las Mujeres. Y bueno, pensé en vos. Y la verdad que sentí, primero que nada, el reconocimiento, el agradecimiento, pero también el decir, bueno, ¿por qué no intentar desde otro ángulo, ¿no? Yo estuve 4 periodos consecutivos en el legislativo, tengo una cabeza, eso le digo a las funcionarias y a los funcionarios, respondo a una matriz de muchos años, pero bueno, ayúdenme en esto de la gestión pública, que es de otra manera, pero que hay mucha cosa que se puede hacer. Entonces ese papel rector que tiene el Instituto de las Mujeres ayuda a eso que uno siente que es imprescindible, ¿no? Que todo el Estado tiene que responder en sintonía frente a estos temas que son estructurales, de muy difícil resolución, pero que cuando los ves y cuando ves esas situaciones tan graves, decís, bueno, algo siempre podemos convocar a hacer desde el gobierno y desde la sociedad en general, ¿no? Y estructuralmente hablo institucionalmente. ¿Cómo encontró InMujeres Mónica Xavier? Bueno, primero siempre lo destaco, fue una fluida transición con mi antecesora también Mónica Botero, pero creo que hay que repensar algunas cosas.
La mayor cantidad del presupuesto, también de los funcionarios del Instituto de las Mujeres, se lo lleva el mecanismo de respuesta a situaciones de violencia. Y sin duda que tiene que haber allí una fortaleza importante, pero hay otros aspectos que la propia directora saliente y yo también comparto, es fundamental robustecer. Y es todo aquello que tiene que ver con llegar antes a situaciones de violencia, con poder hacer que las mujeres, si sufren la violencia, la enfrenten de otra manera o puedan tener la independencia económica, en este caso, ¿no? Que es clave para que una decisión se pueda tomar. Porque muchas veces las mujeres sufren situaciones en las que ni ellas ni sus hijos pueden tener autonomía. Esto después siempre pasa por un tema presupuestal y la asignación de recursos, que nunca es fácil, la frazada corta que siempre se habla, y en el Parlamento tantas veces abordamos, sobre todo cuando se discute el presupuesto quinquenal. Ahora, en el escenario ideal, Mónica Xavier dice: ojalá yo tuviera una partida de dinero para mujeres que están sufriendo violencia, poder decirles: tomá este dinero, andate de tu casa, conseguite un alquiler, bueno, un subsidio, una ayuda. No, el mecanismo es diferente, o sea, hay porque ese es un problema hay cuando una mujer situaciones, enfrenta violencia, ¿no? Sin duda. La independencia económica. Claro, hay situaciones de rescate de situaciones de violencia de las mujeres y de sus hijos, que también tiene graduación, ¿no? Hay situaciones de emergencia, de gravedad, de riesgo de vida. Y ahí hay que hacer todo un proceso de reconstrucción y de salida de esas mujeres que, cuando no tienen esa independencia económica, hay que promover desde la vivienda definitiva o transitoria, pero no una emergencia, sino un lugar en donde esa mujer y esos niños seguramente puedan vivir, y también alternativas de sustento económico. Entonces allí hay que robustecer mucho más, además de robustecer un poco más la respuesta, porque las situaciones de violencia vienen incrementándose. Pero hay legislación en la materia. Sí, pero no es solo cuestión de vivienda legislación. De la ANB, se aplica un porcentaje para este tipo de situaciones. Bueno, pero a veces hay que adecuar los mecanismos. A veces es el subsidio del alquiler, a veces es la vivienda liberada para que se le asigne a una mujer. O sea, hay diferentes mecanismos, todos implican disposiciones presupuestales diversas y hay que encontrar el más adecuado. Pero hay un tema que me parece que aplica en esta parte de la entrevista, y este es un año privilegiado. Tenemos la discusión del presupuesto nacional. Y un presupuesto con perspectiva de género es un presupuesto que es más justo para encarar estas situaciones. Y ¿Pero eso el Frente que Amplio va a tener un presupuesto con perspectiva de género? Bueno, ese es un compromiso. Y nosotros algo hicimos en algún periodo en que yo estaba en el Senado. Comenzamos a identificar, el gran aliado era Daniel Bastori, comenzamos a identificar en algunos ministerios donde la dotación presupuestal para determinados mecanismos era clave. Te pongo uno, por ejemplo, la perspectiva de género en el tema de la salud. Una mujer en determinado rango etario, en donde puede tener descendencia, donde puede desarrollar su capacidad reproductiva, no gasta lo mismo que un varón en esa misma edad. Laura Raffo presentó una iniciativa en las últimas horas vinculado a eso. ¿Lo conversaron? No lo oí. Sobre el tema de los costos para las mujeres, no exclusivamente, pero... A ver, el presupuesto con perspectiva de género es voluntad política y es definir determinados indicadores para medir los resultados. Y yo creo que con una OPP, con Rodrigo Arín, con un MEF, con Odone, vamos a poder hacer ya una iniciativa desde el Poder Ejecutivo que dé cuenta de esto. Y creo que es muy bueno, invito a los ciudadanas y ciudadanos que nos están viendo y a los periodistas a que ingresen en la página del Instituto de Desarrollo Social y en la parte de las mujeres, que no está muy destacada por otra parte. Ya veremos cómo hacer que ese lugar sea más identificable. Están todos los compromisos que se hicieron el lunes 10, ministerio por ministerio, donde hay medidas para remover situaciones a la interna de los ministerios. Por ejemplo,
hablaba con el ministro Ortuño antes de entrar acá, mientras esperaba, y me decía, hay que crear en el Ministerio de Ambiente todo lo que supone el mecanismo de género, el pensar, los protocolos que se deben ver. Y allí hay una serie de propuestas para evaluar el próximo 8 de marzo del 2026, que son muy buenas en ese sentido. Me quedan pocos minutos, pero para mí hay un tema que es clave. Porque además Mónica Xavier estuvo en la génesis, en la redacción, en aquello de la ley de violencia basada en género. En aquel momento también levantando la bandera, che, la ley es buena, pero no le estamos asignando los recursos que necesitamos para que la ley se aplique como se debe aplicar. Y me parece que de eso hay prueba cabal. Desde que se votó la ley, no tiene los recursos necesarios para que se aplique de buena manera. ¿Ya tienen dimensionado el refuerzo presupuestal que debería existir para aplicar de buena manera esta ley? No, hace una semana que entramos, tenemos que ver bien los números, eso no está costeado, pero aprovecho a decirle, sobre todo a los ciudadanos y las ciudadanas, porque muchas veces le dicen, la ley fue creada sin recursos. Los recursos se asignan en el presupuesto, se ajustan en las rendiciones de cuenta. Esa ley se vota en el 17 o en el 18, o sea, sobre el final del periodo, necesitaba de asignación de recursos al periodo siguiente. Cuando se diseña el presupuesto nacional, ¿verdad? No es que fue un progreso manuscrito porque no se creó con una bolsita. No es esa la mecánica en la que se asignan recursos a las políticas que las leyes determinan. Entonces, esa es parte de las cosas que hay que trabajarlo con el Poder Judicial, hay que trabajarlo también con la Fiscalía, o sea, son muchos mecanismos, porque esa ley lo que plantea es una respuesta integral del Estado. Y ahí hay que compartir recursos. ¿La denuncia falsa deslegitima esa ley? Bueno, yo creo que queda muy claro que cuando alguien hace una denuncia falsa, hay mecanismos preexistentes, como comenzamos la campaña electoral con una denuncia que se comprobó que es falsa, y allí los recursos ya existen en la normativa como para sancionar a alguien que hace una denuncia falsa. Y en este fin de mes o principio del mes próximo va a haber un estudio académico del CLAE con ONU Mujeres de revisión justamente de las supuestas denuncias falsas. Yo creo que hay que ponerse en la piel de una mujer y saber que el Estado revictimiza a una mujer que se anima a denunciar. Y que entonces es muy difícil que una persona pase por esa situación para hacer una denuncia falsa. Siempre alguien va a decir, pero yo conozco un caso, y sí, un caso puede existir, pero no para justificar una modificación de una ley que fue hecha con los mejores estándares en materia de derechos humanos. Cuando fue la denuncia falsa sobre Orsi, Nicolás Viera dijo, es una buena ley, pero muchas veces su aplicación invierte cuestiones básicas, como que el acusado debe demostrar su inocencia y que no permite que se diligencien pruebas para validar que la denuncia es falsa. Hay que rever los mecanismos para que la ley logre tener una igualdad en la realidad. Sí, yo no comparto lo que dijo Viera. Creo que lo que queda claro es que las garantías están en la ley. Hay que ver si se aplican adecuadamente, ¿no? Y hay que revisarse. Ahora, poner el foco en disminuir las garantías cuando el tema de la violencia en las mujeres y en los niños y los adolescentes es brutal, es estar fuera de foco. Y nosotros necesitamos poner el foco en los mecanismos que refuercen la respuesta. El proyecto de Subía, Ojeda, ¿qué le parece? Horrible. Creo que justamente está basado en el negacionismo de que la ley lo que trata es un problema real, existente, que es la violencia de género. Y a mí no me sorprende, pero también quiero que las cosas se llamen por su nombre. O sea, es otro paradigma, es otra... Cuando dice no me sorprende, ¿a qué se referencia? Y porque uno de esos legisladores habló hace no demasiado de que una niña de 12 años disfrutaba de una relación sexual con un adulto. Un operador de justicia que diga eso cuando sabe que eso es un delito, o sea, es
distorsionarle la información a la gente que no tiene por qué saber las cosas, ¿no? Pero es muy bueno que un decisor político o un operador judicial diga las cosas como efectivamente son. Entonces, si es por la Directoría de Mujeres, van a esperar el trabajo académico, revisar la ley y a partir de allí tomar una decisión si hay que hacer algún ajuste. A ver, nosotros vamos a tener el trabajo académico y vamos a trabajar en la aplicación de esa ley, como vamos a trabajar en la aplicación de otras leyes, siempre del lado de reforzar derechos, nunca de reducirlos. Mónica Xavier, muchas gracias. A ustedes. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.